A esta hora te invitamos en Café Millennium a tomarnos un café con nuestros creadores. Crear y crear y creer. ¿Cómo está Julio? Un placer, muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes para toda la audiencia y muchas gracias también por permitirnos. Muchísimas gracias por la invitación, Julio. Un honor compartir con Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Julio. La verdad que un placer nuevamente estar. (19:03). Bueno, llegó el momento de compartir con nuestros creadores, en este caso con María Eugenia Martínez, acompañante en Bio-Neuroemoción, a quien ya les damos las muy buenas tardes y la bienvenida porque tenemos mucho de qué hablar hoy. ¿Cómo estás, María Eugenia? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está Julio? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, y sobre todo hablamos un poquito fuera de aire. Hay mucha gente preguntándose, de hecho nos han enviado algunos mensajes sobre qué era la bio-neuroemoción. Por ahí puede haber algún poco de confusión también. Es algo que para muchos es nuevo. Están escuchando ahora mucho en estas charlas que tenemos los martes contigo. Y bueno, tu idea entonces es hablar un poquito de qué es, en cómo la podemos utilizar, pero bueno, de eso sabes tú. Hola, sí, bueno, buenas tardes. En realidad, la idea de poder explicar qué es que muchas personas tienen la inquietud de saber, muchos lo confunden con la biodecodificación, porque inclusive hasta el nombre es un poco parecido, empieza igual, pero en realidad hay una diferencia entre biodecodificación y bioneuroemoción, es que la biodecodificación trabaja mucho con fechas de familiares del árbol, donde hay fechas de nacimiento, fechas de partida, y se encontró que en realidad lo más importante era lo que vivenciaba la persona en el momento, desde el lugar de la bioneuroemoción. Entonces, por eso se creó ese método, que lo creó Enrique Corbera, en el que hay varias disciplinas juntas, en donde lo que hacen esas disciplinas es poder tener un panorama general de la persona y no tanto desde el lugar de la biología solamente. Entonces, bueno, desde el lugar de la bioneuroemoción se toma en cuenta, por ejemplo, los programas que tienen las personas, que muchas veces ni siquiera uno sabe que tiene determinados programas, pero en las experiencias de la vida voy observando cuáles son mis programas y mis creencias. En realidad, la bioneuroemoción es un método, y es un método que lo que intenta es poner en orden o equilibrar las emociones para que no haya un descompensamiento de la persona, ¿verdad? Y además de eso, lo que intenta es que podamos hacer consciente lo inconsciente para que no afecte nuestras vidas. Entonces, muchas veces no sabemos cómo el cliente va a solucionar el problema. Entonces, desde el lugar del acompañante, lo que hacemos es que pueda ser consciente de la forma en que se relaciona con el otro, ¿verdad? Y ahí va a influir mucho nuestras vivencias, el legado que nos transmitieron nuestros papás, y además las historias familiares transmitidas de generación en generación. O sea que es como muy amplio, en donde sí involucra nuestro árbol genealógico, pero no tanto desde un lugar de fechas y de nombres y de repetición de nombres, como es más la biodecodificación. Todas son válidas, todas son buenas y todas desde su lugar aportan. Y creo que si todas las disciplinas o los métodos y las terapias se unieran un poco más y no fueran tan fraccionado todo, podríamos tomar al individuo como lo que es un individuo en la totalidad.
Claro. Eso responde entonces un poco a lo que preguntaba Néstor aquí a través del 095-812384, si para una consulta en bioneuroemoción era necesario preguntarle a los padres fechas de los abuelos, las fechas de ellos, etcétera. O sea que creo que ahí ya Néstor tiene la respuesta. No es necesario, simplemente No. poner las emociones en una bolsita y decir, bueno, a ver, María Eugenia, ¿qué hacemos con esto? Exacto. En realidad, las emociones son 5 emociones que tienen que ver con la ira, el miedo, el asco, la tristeza y la alegría. Esas son las 5 emociones y desde ahí se empieza a trabajar tratando de que el consultante pueda visualizar desde el lugar visual, pero también emocional, cómo esa situación puntual lo afectó o cómo ese síntoma físico traía acarreado mucha carga emocional, en donde si no la gestionamos de una manera ordenada, realmente a cuanto mayor es el problema, mayor es la enfermedad. Entonces, bueno, se logran muy buenos resultados desde el lugar físico y desde el lugar del conflicto personal. Con la bioneuroemoción es una experiencia la bioneuroemoción, en donde lo que tiene que hacer en realidad el acompañante es poder hacer que la persona tenga la capacidad de autoindagarse y de poder verse en aquellas situaciones donde quedó parte de su vida anclada y no ha podido desempolvarse esas heridas, porque de alguna forma u otra considero que si algo me duele, mejor no lo hago, ni lo toco. Entonces, bueno, es como que la persona sigue para adelante, tiramos la pelota para adelante, y cuando queremos acordar, o entramos en una depresión fulera, o de alguna forma nuestro cuerpo lo manifiesta, porque cuando hay una salud en armonía, nuestro cuerpo siempre lo va a manifestar. O sea, que nuestra biología no es perfecta por solo el hecho de ser perfecta porque sí, sino porque si las emociones están ordenadas, nuestro cuerpo está ordenado. Bien. Un ejemplo, ¿no? Porque a veces esperamos a estar enfermos, como decimos, para ir a consultar a algún especialista, ya sea médico, terapias alternativas, bioneuroemoción, etc. No esperemos. Por ejemplo, si estás queriendo lanzar un proyecto, pero sientes una emoción ahí que por ahí, o un miedo, que esa emoción puede estar, ahora tú me corregirás, que puede estar manifestada en un miedo a, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Ya lo intenté otra vez. Y eso también me es muy válido ir a un acompañante en bioneuroemoción para poder trabajar esa emoción y poder emprender, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí, porque muchas veces sucede en donde hay personas hasta que tienen, además de un proyecto, puede ser hasta un examen, y lo han dado varias veces, y la persona te das cuenta que es súper estudiosa, súper inteligente, pero hay algo que la persona no sabe por qué, que no la deja en ese momento poder estar con los 5 sentidos para conectarse con todo lo que sabe. Entonces, es ahí cuando te das cuenta que hay un bloqueo mucho más allá de nuestra percepción, que necesitamos poder verlo para poder de alguna forma repararlo, ¿verdad? Porque es lo que hace desde algún lugar la bioneuroemoción, ayudar a poder reparar lo que en algún punto, ya sea del árbol genealógico o de mis propias creencias, que hay una grieta, y esa grieta necesita de alguna forma poder ser vista, y si es vista, en realidad podemos encontrar la solución rápidamente, o sea, en una sola consulta o en un ratito. Suena desde tal vez muy fácil, pero cuando el acompañante tiene determinada experiencia, es como que sabe qué puntos tocar sin que la persona diga mucho, porque es una de las cosas que se pide en consulta, que la persona no hable mucho porque la queremos escuchar. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene su historia ya incorporada, y de alguna manera
la tenemos de forma repetitiva en nuestra cabeza. Entonces, cuando la vamos a contar, siempre nosotros somos los damnificados de la historia. Claro. Entonces, siempre el otro tiene que ayudarte a ver a que eso que sucedió tiene una connotación que ni siquiera sabes cuál es. Bien, es como un asistente de dirección. Nosotros armamos nuestra propia película, la reflejamos en nuestra realidad. Bueno, si somos buenos directores, somos capaces de pararnos afuera de la película y de decir, bueno, este actor no me sirve, esta situación tampoco, la corto, cambio los actores, cambio la escena, pero claro, en el caso de que no puedo, voy a ese asistente de dirección, en este caso acompañante de Claro. emoción, a poder ver de afuera cuál es la situación y decirme, bueno, como tú dices, no te está pasando porque eres el malo de la película y porque realmente te lo mereces, no, está pasando por alguna razón y bueno, no. Exacto. Esperamos hasta... Hay un dicho, Sí. hay un dicho que dice que mi biología es la expresión de mi conciencia. Entonces, en realidad, sin conciencia no hay experiencia en el cuerpo. Claro. ¿Por qué digo esto? Y porque muchas veces las personas tenemos un montón de síntomas, por ejemplo, lo voy a decir con los síntomas que es como mucho más tangible, y te dicen, no, yo estoy bien. Bueno, pero si estuvieras bien, no estaría esto. Desde el lugar del acompañante hacer ver que ese síntoma tiene que ver con determinada situación que se creó, que se llama momento semilla, y el momento semilla es aquel momento en donde tuve el conflicto, el impacto fuerte emocional, y después de ahí, no necesita que sea en ese mismo momento que el síntoma aparezca, pero va sucediendo un montón de factores. Entonces, desde el lugar de la bioneuroemociones empezamos a preguntar qué surgió, qué pasó, qué edad tenías, y te vas a ir dando cuenta que muchas veces, si el síntoma sigue hasta el día de hoy, quiere decir que el conflicto sigue contigo y ni siquiera te has dado cuenta que es por X cosa. Claro. Sí, pero eso tiene que ver con eso, sí, tiene que ver con eso. Y a veces tiene mucho que ver también en las decisiones que tomamos. Por ahí no estamos, el cuerpo no está expresando una enfermedad, un síntoma físico, pero sí se está repitiendo en las decisiones que tomo, o malas o más o menos, siempre lo mismo, me voy a divorciar o me voy a separar, o tengo el problema con mi socio o con mi empleador. No necesariamente tengo que estar con un síntoma físico para poder acudir a la bioneuroemoción, me puede ayudar en más cosas. Exactamente, exactamente. En realidad, la mayoría de la gente no viene por sintomatología física, sino por conflictos, y en realidad te vas dando cuenta que hay tres cosas muy marcadas en el lugar de la bioneuroemoción que tienen que ver con el proyecto sentido. El proyecto sentido de la persona va desde los 9 meses antes de la gestación, o sea, 9 meses antes de que mi mamá tuviera la intención de traerme al mundo, o sí o no, no importa, hasta los 3 años. O sea que va a influir muchísimo el ambiente emocional que esté viviendo mi mamá en el momento de los 9 meses antes de mi concepción. O Claro. sea, es importantísimo. Y después, en realidad, también tiene mucho que ver el transgeneracional, que es el árbol genealógico, con toda la carga que eso implica, evidentemente, y después nuestra edad cronológica, lo que hemos vivenciado. O sea, son los tres factores importantes desde el lugar de la bioneuroemoción, en donde va a influir, voy a dar un ejemplo, pero que se da muchísimo. Mi mamá, antes de tenerme, vive en la casa de sus suegros. Resulta que la casa no la siente suya. Y bueno, y ahí empieza un sinfín de creencias desde el lugar del bebé, ¿ah? ya formadito en la panza, que por ejemplo siente que no sabe qué lugar ocupar en el mundo porque su madre sintió lo mismo. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar bastante con el árbol, pero
yo te puedo decir que, digo, dentro de mi experiencia con la bioneuroemoción, la mayoría de las personas que vienen no o te cuentan que el problema es este. Claro. Entonces la pregunta mía es, pero si sabes cuál es el problema, ¿Para qué? ¿por qué no encontraste una solución? Porque en realidad hay muchas más cosas que se nos pierden por ser los actores. Entonces, cuando estamos pudiendo mirar desde afuera todo el panorama, estamos pudiendo saber que los actores secundarios, que ni siquiera a veces pensábamos que podían tener una incidencia sobre eso que me sucedía, tienen parte. Y ahí vamos atando los cabos y se va haciendo como una red para poder encontrar los bloqueos, ¿verdad? Sí, es todo como una obra, ahora que me hablas del director, es todo como una obra de teatro, la experiencia en el teatro también nos hace ver eso, ¿no? Cada uno de los actores que está en el escenario, así tenga una mínima participación, entre y no hable, entregue algo, tiene mucha importancia luego en el desarrollo final. De esa manera se puede lucir el actor, los actores principales, puede lucir toda la obra, o realmente en ese momento puede ser un desastre solamente con no darle importancia a ese, digamos, a ese personaje mínimo, que en realidad no es mínimo, está ahí porque cumple una función. Exacto. Entonces, en realidad son tan locas las historias familiares que tenemos todos, que desde ese tío que nos heredó el anillo, que ese tío se suicidó y que además, o sea, es como que a veces esa información que tenemos, pero que no la asociamos con nosotros. Sí. Entonces, desde el lugar de la bioneuroemoción, lo importante es integrar la totalidad. Y sería genial que desde el lugar de la medicina se pudiera lograr eso, que te atendiera un médico, en donde ese médico pudiera integrar la parte cardiológica, el oculista, entonces, porque nunca se trata al individuo como un todo. Entonces, es como que te pasan para un lado, te pasan para el otro, te pasan para el otro, pero en realidad, de repente, el problema de la persona tiene que ver con algo que le sucedió en un tiempo en su vida, y las enfermedades, como están todas tan dispersas, nunca se logra encontrar el problema real, ¿verdad? Y ahora que dijiste de familias, antepasados, familias locas, esas locuras que tenían las familias, y también eso que a veces llevamos de un antepasado que nos lo regaló o se lo fue pasando de un tío viejo a otro tío y llega a tus manos y uno lo tiene, bueno, con un valor súper especial, y de repente está pasando por una situación y no nos ponemos a mirar que a partir de ahí pueden surgir, de ese regalo, de esa cosa material que estamos atesorando, puede haber muchísima información. No se trata de, bueno, si esto me está haciendo mal porque tiene una mala información, ahora lo tiro. Como dices tú, Exacto, verlo, exacto. integrarlo. Claro, además tiene una carga importantísima desde el lugar de la información. Entonces, se da muchísimo que, por ejemplo, papás que no pudieron estudiar, hijos que no terminaron el liceo, nietos que terminan la facultad. Entonces es como que ese nieto de alguna forma cumplió un legado sin saber ni siquiera que lo tenía, ¿no? Claro. Y bueno, de alguna forma lo importante es poder llegar al lugar donde nace el problema, trabajarlo y saber que en realidad, como no es una terapia, no es algo que tengas que venir todos los meses ni todas las semanas, es algo que se viene, se trabaja, es 1 hora y media, 1 hora 40, y en esa 1 hora y media, en esa 1 hora 40, vamos a conocer más de la persona, de repente de lo que conoció en toda su vida, desde el lugar de la familia, ¿verdad? Claro. Entendiendo un poco todo esto, se me ocurre, ¿no? Quizás es una idea loca, bueno, tú me corregirás, pero, por ejemplo, una pareja que se conoce, bueno, deciden casarse, ahora están todas las herramientas, ¿no? Bueno, deciden casarse y, bueno, deciden ir a una... Yo la recomendaría, sin conocer a fondo la bioneuroemoción, no sé si se puede hacer, digo, capaz que digo cosas locas, pero sí poder
antes de tomar esa decisión final, asistir a un acompañamiento en bio-neuroemoción, controlar esas, porque quizás tenemos cosas, emociones que por ahí no sabemos y luego que nos casamos empiezan a surgir y quizás podía haber, vamos a ver, no haber evitado el casamiento, si me amo me voy a casar, pero sí por lo menos saber de antemano trabajar esas emociones para que luego no ocurra lo que puede llegar a ocurrir. Bueno, muy buena pregunta. En realidad, dos cosas que se me vienen en este momento. Lo primero, trabajar con los dos implicados, Claro. de forma individual, pudiendo saber para qué se están casando, para qué lo están haciendo y cuál es la finalidad de eso, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces traemos el estereotipo de que hay que, y como hay que, lo hacemos. Y suena loco decir, no, yo hago lo que quiero. Mentira. Traemos información que ni siquiera sabemos que la tenemos. Entonces, cuando empezamos a abrir esa cajita, madre mía, todo lo que puede llegar a salir. O sea que es una excelente pregunta porque es una de las creencias como más arraigadas que traemos, el acto en sí del casamiento o de la convivencia, en donde ahí también va a ir los deseos de mi mamá o los deseos de mi papá, de mis abuelos, no lo sé, pero en realidad necesito saberlo, o sea que es una muy buena pregunta. Bueno, y siguiendo, ¿no?, con el tema del casamiento y la pareja una vez casados, ¿no? En la familia han habido divorcios, el abuelo se divorció, un tío se divorció, los padres casi divorcian, uno va directamente a eso porque tiene problemas y por ahí piensa, bueno, como todos se divorciaron, yo va a llegar un momento que me voy a divorciar. Exacto. Se da muchísimo que se repiten inclusive las mismas edades. Las mismas edades frente a diferentes, de repente, circunstancias, pero es como un poco loco que empieza a suceder todo lo mismo para que ese otro, el último de la generación, de alguna forma, o no, haga algo. Claro. Haga algo para cortar con ese tipo de creencias que condicionan nuestra vida, en definitiva. Exacto. Bueno, la verdad que muchas cosas se aclaran con estas charlas, sobre todo en el tema de qué es lo que puede hacer por mí, qué es lo que puede hacer por mí la bio-neuroemoción y realmente puede hacer todo. Así que no esperen a estar con un síntoma físico para acudir a quien tengan que acudir. Ya les digo, si se piensan casar, si empiezan a emprender y hay algo que por ahí no les resuena del todo, bueno, creo que una de las mejores opciones es acudir a un acompañante en bio-neuroemoción. Hay otra cosa que se me ocurre ahora y que en realidad muchas veces vienen a consulta preguntando por el tema de la maternidad o de la paternidad, ¿tá? Que es un tema súper importante porque, ¿qué pasa? No todo el mundo nació para tener familia, para poder de alguna forma extenderse, no todo el mundo lo desea y lo quiere, y muchas veces hay uno de la pareja que quiere, el otro que no quiere, hay otro que no quiere casarse, quiere tener hijos solo, pero que está mal visto, porque entonces es como que es para todo. La bio-neuroemoción, vuelvo a repetir, es una experiencia. Y cuando digo que es una experiencia, una cosa es que yo lo cuente y otra cosa es que el otro se permita darse cuenta que también lo puede vivir si empiezan desde el lugar de la autoindagación, preguntándose para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Ese es el primer y gran paso desde el lugar de la bio-neuroemoción. Bien, la verdad que María Eugenia ha quedado, pero muchos puntos claros, inclusive para, bueno, uno que está, investiga, lee, tiene alguna herramienta, pero realmente hay cosas súper interesantes y mucho para descubrir, y bueno, iremos descubriendo en sucesivos programas. Y que se animen a preguntar, que se animen a preguntar. Bien. Que se animen a preguntar, por favor. ¿Y ahora surgió alguna duda? Bueno, directamente yo acá cierro, escríbanle a María Eugenia 098-413-098 y ella les va a saber responder muy bien acerca de todo esto. María Eugenia, un gusto, se nos termina el tiempo, pero sin duda que van a quedar preguntas para el próximo martes y bueno, alguna propuesta también de los oyentes que vamos a estar recibiendo en el 095-812384 y por supuesto en tu propio teléfono 098-413-098.
Muchísimas gracias Exactamente. por compartir este café casi de medianoche, digamos, 19:27 y la noche, bueno, acá las luces invitan a meditar, invitan a escuchar muy buena música y por supuesto a atormentar a María Eugenia con preguntas. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a ti y nos reencontramos el próximo martes. Que estén bien. Chau, chau.